Hola, bueno, hoy es 20 de junio 2023. Acabo de ver el picadito de la selección Colombia contra Alemania. 2-0 ganaron los muchachos, qué bien. Buena onda por ellos. Ya que el América de Cali, pues nada, para la final. Allá, suerte Millonarios, suerte Nacional en el Campín. Que salga el mejor. Bueno, pasión del fútbol. Muy bien, pues el día de hoy yo no me voy a referir nada en relación con el tema de Johnny Leal, pues estamos esperando el próximo 22 y 23, esta semana, jueves y viernes, la continuación de ese juicio oral con los 6 testigos del fiscal. Esta vez solamente voy aquí a referirme a unos grandes pensadores del derecho penal que aparecen allá en el tablero, comenzando con Luis Jiménez de Azúa. ¿Y por qué lo traigo en a colación a Luis Jiménez de Azúa? Porque como hoy es el Día Internacional de los Refugiados. Eso es muy importante tenerlo presente, y lo recomiendo por ahí una película en Netflix, Las Nadadoras. Interesante el tema porque esas dos niñas sirias fueron a una competencia, una de ellas fue a competir en Río de Janeiro 2016 como en natación. A ver, bueno, estoy buscando a Luis Jiménez de Azúa por aquí en las obras que tengo. Sí, claro, La ley y el delito, Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa nace en Madrid el 19 de junio de 1889 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre de 1970. Este extraordinario abogado penalista que tuvo que salir exiliado de Madrid por aquello de la dictadura de Franco, pues fue acogido aquí en Latinoamérica y es uno de los grandes referentes del derecho penal para nosotros. Tiene un tratado de derecho penal de 7 volúmenes, 1949 a 1963. Luis Jiménez de Azúa nace en la calle de Hortaleza y realizó su licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Tengo entendido que es hoy en día la Universidad Complutense. Quizás pueda que tenga la oportunidad de ir a Madrid, quisiera ir a esa universidad y posiblemente hacer un pequeño y breve comentario también desde ese sitio, si Dios me la presta, como también de otros, por lo menos que ya he referido en Roma y en Florencia, Italia, grandes pensadores, también grandes abogados del derecho penal que tuvieron influencia, pues por lo menos para la entrada en vigencia del Código Penal del año 1936 acá en Colombia, y ahora me voy a referir a ellos. A Luis Jiménez de Azúa le hicieron un atentado siendo diputado y candidato socialista a vicepresidente de las Cortes. Eso sucede el 12 de marzo de 1936. Justamente, pues, el 19 de junio de 1889 nace. Hoy es 20 de junio, huelga más la oportunidad para hacerle un homenaje en su natalicio. Él fue, o estuvo, también bebió en las fuentes, les dije alguna vez, del derecho alemán, con Franz von Liszt, que fue el profesor de alemán, Franz von Liszt, de 1851 a 1919. En aquel entonces estaba en boga, pues,
En Italia, la escuela clásica de Francisco Carrara y la escuela positiva de César Lombroso y de Enrico Ferri, del que me voy a referir ahorita, una biografía muy importante de él. Luego entonces, después de ese atentado que sufrió el 12 de marzo de 1936, por parte de un atentado terrorista por la Falange Española de los Jones, un partido político español que compartía la ideología fascista. Recordemos que por ese entonces también ahora vamos a ver de Roma a Benito Mussolini. Era entonces una ideología fascista y nacional sindicalista. Era el resultado de la fusión el 15 de febrero de 1934 de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, Jones. Ese atentado hace pues que entonces salva su vida Luis Jiménez de Azúa, pero no así su escolta Jesús Gisbert, que murió en el acto. Un mes después, la Falange ordenó asesinar al magistrado instructor de la causa, Manuel Pedregal Luege. Durante la Guerra Civil Española, ocupó cargos diplomáticos para la República de Polonia y Checoslovaquia. Luis Jiménez de Azúa, además de representar a España ante la Sociedad de Naciones. La depuración como catedrático, sin lugar a proceso contradictorio alguno, se produjo mediante una orden ministerial del 19 de febrero de 1939 junto a otros catedráticos. Entonces la dictadura de Franco pues castró ese gran pensador del derecho penal al considerar una notoria desafección al nuevo régimen implantado en España por su pertinaz política antinacionalista y antiespañola en los tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. La Guerra Civil Española fue del 36 al 39. Terminada esa guerra civil, entonces Luis Jiménez de Azúa se exilió en Argentina, donde continuó su carrera docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Litoral. Además de dirigir el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe militar en 1966. Dirigió la revista de Derecho Penal y Criminología hasta su fallecimiento en 1970. Su tratado de Derecho Penal en 7 tomos ha sido considerado una de las obras maestras en la materia. Refiriéndose a la misma, el penalista brasileño Nelson Hungría dijo, comillas, si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre derecho penal, pero se salvase el tratado de Derecho Penal de Jiménez de Azúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada. Bueno, yo todavía tengo este librito, La Ley y el Delito, del maestro Jiménez de Azúa, entre otras obras que se cuentan, escribió sobre todo en Teoría Jurídica del Delito, 1931, Psicoanálisis Criminal, 1940, El Criminalista, 1941-49, La Ley y el Delito, que les acabo de mencionar, 1945, y su Tratado de Derecho Penal, del 49 al 63. Lombroso, en 1960, también es un documento, Libertad de Amar, en un ensayo sobre eutanasia y eugenesia, en 1946. Derecho Penal Soviético, 1947. En fin. Entonces, dejo allí a Luis Jiménez de Azúa, 1889
siglo XIX, y paso con Vincenzo Mancini. Este italiano nace el 20 de agosto de 1872 en una región de la Lombardía, se conoce como Udine, San Daniele del Friuli, y muere en Venecia el 16 de abril de 1957. Fue un profesor y abogado, tratadista y legislador, y junto a Arturo Rocco fue uno de los representantes de la llamada Dirección Técnico-Jurídica en materia de derecho penal. El nombre de Mancini es conocido por su tratado de derecho penal y su colaboración en la elaboración del Código Penal de 1930, el Código Rocco, y en el Código de Procedimiento Penal. Mancini inició sus estudios universitarios en Ferrara, 1889. Ejerce la docencia en Derecho Penal, tanto material como procesal, ¿no?, en las universidades de Ferrara, Sassari, Siena, Pavia, Turín y Padua. Esa es la región, parte norte de Italia. Muere entonces en Venecia el 16 de abril de 1957, siglo XX. Estuvo vinculado a la política penal del régimen fascista también de Benito Mussolini. Formó parte, junto a los profesores Enrico Ferri, que ahora me refiero a él, y a Eduardo Massari, además de otros juristas, de la Comisión Ministerial para la elaboración del proyecto del Código Penal, que llegaría a ser el Código Penal de 1931. Esa incidencia en el Código Penal colombiano de 1936, con ese enfoque de derecho del positivismo. La contribución, sin embargo, de Mancini en el proyecto del Código Penal no puede subestimarse por encima de lo de Arturo Rocco. Se significó como defensor de la pena de muerte, que fue introducida en el Código, justificado por su utilidad social. Contribuyó en 1926 también en la redacción del proyecto del Código de Procedimiento Penal. A él se le atribuye el mérito de haber configurado el proceso penal como una relación jurídica, en virtud de la cual el procesado pasa a ser sujeto de procedimiento. Como ciencia exclusivamente jurídica, el derecho penal ha de afrontarse con instrumentos técnicos propios, científicos. Este es el objetivo que se propone la llamada Dirección Técnico-Jurídica, de la que Mancini, junto a Rocco, constituye uno de sus principales exponentes. Ahora pasemos entonces a Enrico Ferri, porque voy a caer acá en la nota con Jorge Eliezer Gaitán Ayala, nuestro caudillo liberal, que estuvo también estudiando en Roma y tuvo una monografía o la tesis doctoral elogiada por el maestro Enrico Ferri. Enrico Ferri nace en San Benedetto Po el 25 de febrero de 1856 y murió en Roma el 12 de abril de 1929, en pleno apogeo del fascismo de Benito Mussolini. Tengo por comentar que Enrico Ferri fue alumno de César Lombroso, que es el padre, pues, de la escuela positiva. Recordemos al maestro Carrara, la escuela clásica, el docente en la Universidad de Pisa,
Carrara, que nace en una región muy cerca a Florencia, y pues ese gran pensador del derecho penal con influencia con ese esquema clásica, la del libre albedrío. Pues Enrico Ferri fue alumno de César Lombroso. Fue además periodista, político, jurista, criminólogo, sociólogo. Fue educado en la Universidad de París, en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Pisa. Allí conoció a Francisco Carrara. Fue un acérrimo socialista, pero después se volteó al fascismo de Benito Mussolini. Le pareció su dialéctica, su discurso, su movimiento de masas que tenía Benito Mussolini, al igual que lo fue para Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal nuestro, asesinado el 9 de abril de 1948. Ese extraordinario hombre, abogado penalista, que también fue alcalde de Bogotá, estuvo en 2 ministerios, el de Educación y el Trabajo, y tuvo casos penales muy sonados. Justamente el día antes de su muerte defendió a un teniente y lo salió absuelto. Lamentablemente al día siguiente lo matan, lo asesinan en Bogotá. Enrico Ferri nació en Mantua, Lombardía, les decía San Benedetto Po, pues eso es la región Lombardía también al norte de Italia. Y después de pasar un tiempo como estudiante de César Lombroso, trabajó como asistente y luego como profesor de Derecho Penal. A diferencia de César Lombroso, que investigó los factores fisiológicos que motivan a los criminales, Ferri investigó fueron los factores sociales y económicos. Ferri obtuvo un doctorado en la Universidad de Bolonia en 1878 con la tesis intitulada Teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío. Ese trabajo, que le mereció una oportunidad de trasladarse a Pisa, a la Universidad de Pisa, donde estaba Francisco Carrara, fue alumno de este renombrado penalista, pero resulta de que a Ferri le molestó una respuesta de César Lombroso a esa tesis laureada pues en la Universidad de Bolonia en 1877 sobre teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío. Luego entonces de Pisa se va a París y estudia antropología. Termina entendiendo a César Lombroso, a su maestro. Viaja a Turín luego, donde residía César Lombroso en Turín. Recordemos, ahora que había Cuadrado fue jugando, él hace parte de ese equipo de Italia, una ciudad en Turín muy hermosa, la conozco, y pues allí, en Turín, residía César Lombroso, aunque no era natural de Turín. Lombroso le recibe y con intercambio de pensamientos hace corregir las ideas de ambos. Con ello da inicio entonces a la escuela positiva. Seguido de eso, en 1886 se elige a Enrico Ferri como diputado del Parlamento Nacional, y ese cargo lo ocupó durante 38 años hasta 1924, reelegido el 18 de febrero de 1912, se aprobó la creación de un instituto de derecho penal en la Universidad de Roma. Ferri lo dirige y le llaman Escuela de Aplicación Jurídica y Criminal.
estaba formado por cuatro partes: delincuente, delito, sanciones y procedimientos. Enrico Ferri fue elegido entonces en el Parlamento italiano, les decía, y en 1893 se había unido al Partido Socialista Italiano y fue editor de su diario titulado Avanti. En 1895 y 1896 varios de sus trabajos, entre los que figuraban su tesis doctoral o la sociología criminal, fueron prohibidos por la Iglesia Católica e incluidos en el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. Ferri luchó porque Italia tuviera un código penal de corte positivista, y en 1921 se presenta el proyecto realizado por una comisión presidida por él mismo, aunque la situación política dificultó la aprobación. El partido fascista llegó al poder, Benito Mussolini, y se formó una nueva comisión de la que volvió a ser parte Enrico Ferri, cambiando su posición de socialista a fascista. Yo les decía que en una ocasión que uno puede cambiar de partido político, hasta de religión, pero no de equipo de fútbol. Así entonces arruinó su fama, y que nadie le perdonó al caer el fascismo. Sin embargo, ese nuevo código penal fue aprobado en 1930. Pero Ferri pues murió un año antes. Ferri consideró que las razones por las que el individuo es delincuente son ajenas a la voluntad. El delito para Ferri no existe. Existen son enfermedades que bien se han heredado o las adquirido en el transcurso de la vida. Cuestionó el énfasis en características fisiológicas de los criminales. Por eso está en contra del pensamiento de César Lombroso. El campo de estudio de César Lombroso eran las características fisiológicas, y todo apuntaba en esa investigación de personas con ciertas características y estudios o estadísticas que se adelantaron en las cárceles con la población presa. Ferri se centró en los estudios de las características psicológicas, que creía que eran las responsables del desarrollo de la criminalidad en el individuo. Así entonces, él sostenía que el libre albedrío es una ilusión subjetiva, la de el maestro Francesco Carrara. Hoy en día, pues uno encuentra en el escrito de acusación, precisamente se habla del libre albedrío. Es decir, usted está en capacidad de comprender lo que hizo y de evitar ese resultado. Eso no es otra cosa más que libre albedrío. Clasificó los factores entonces Enrico Ferri en factores antropológicos, físicos y sociales. Los antropológicos como la constitución orgánica, psíquica y características personales. Los físicos como los telúricos, clima, la naturaleza del suelo, la producción agrícola, etc. Y sociales como la densidad, las costumbres, la religión, la familia, el alcoholismo, las leyes penales y civiles. Según Ferri, lo que es perjudicial para la sociedad se establece partiendo del estudio de la misma. Abogaba por el estudio del delito en relación con los individuos y la sociedad, no con abstracciones lógicas. Creía en la necesidad de encontrar leyes generales sobre la criminalidad, una forma científica.
distinguir un comportamiento penal del que no lo es. Postulaba que las penas deben aplicarse solo en razón y solamente por la peligrosidad del delincuente. Por esa razón, entonces, ese peligrosismo, esa peligrosidad como persona que hoy está erradicado, porque pues tenemos la constitución política dice que es por el acto, por lo que se cometa, no por lo que es o haya sido. Entonces, mientras que la naturaleza y extensión de las mismas serán las necesarias para neutralizar la peligrosidad. Muy interesante ese pensamiento que dejó como positivista este sociólogo, criminólogo, Enrico Ferri, profesor de la Universidad de Roma. Y tenemos finalmente a Jorge Eliezer Gaitán, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, justamente la dictadura de Franco, la guerra civil en España, y después la dictadura, cuando llegó por el cual llegó al poder Franco. Fue catedrático Jorge Eliezer Gaitán de Derecho Penal desde 1931 hasta el día de su muerte en 1948. Les dije que había sido alcalde de Bogotá en 1936, estuvo a cargo de 2 ministerios y fue congresista. La tesis, cuando estudió en Roma en 1927, con la ayuda de su hermano, la tesis fue el criterio positivo de la premeditación. Fue magna cum laude. Se graduó con honores. Ese premio se lo otorgó su profesor más cercano, que fue Enrico Ferri. A Jorge Eliezer Gaitán lo inspiró también Benito Mussolini, por ese movimiento de las masas y por esa dialéctica, los discursos. Regresó pues por allá en 1928 Jorge Eliezer Gaitán a Colombia y ejerció como destacado y talentoso abogado penalista hasta el día de su muerte, el día anterior, en la defensa muy conocida por todos del oficial, un teniente. De esa manera, entonces, quiero pues hacer aquí un documental muy breve de unos grandes pensadores del derecho penal, entre muchos otros, obviamente, que seguramente tendré la oportunidad en su momento de referirme a ellos. Quería solamente hoy, por el Día de los Refugiados, hacer énfasis en Luis Jiménez de Azúa, porque él fue exiliado y fue por ese problema que existe hoy en Siria y en muchos países, Venezuela, Alemania, que ha recibido con la ministra Merkel, ella permitió y se han apoyado a muchos refugiados. Por eso les decía la película que está en Netflix, que la recomiendo, Las Nadadoras. 2 hermanas, ellas, que logran por ese problema en Siria salir y que casi pierden la vida en esa salida abrupta, buscando otra oportunidad en un país totalmente diferente como fue o como es en estos momentos, porque ya residen en Berlín, Alemania, con sus padres que salieron de Siria. Entonces, fue lo mismo Luis Jiménez de Azúa. Nunca volvió a Madrid, a su España, mientras estuviera Franco en el poder, que fue después que murió, porque Jiménez de Azúa muere en 1970 y Franco en 1977, algo así. Entonces, añoró volver, pero no se pudo por esa situación y pensamientos
de ideologías y de ese choque que existen, pues es lo que vemos hoy, por ejemplo, aquí en Colombia, para no ir muy lejos también, por pensamiento de derecha, pensamiento de izquierda, hoy que salieron a las mayorías que no votaron por Petro en contra de sus proyectos en el Congreso, que hoy justamente está cerrando ya las sesiones ordinarias y que seguramente las ampliarán un poco extraordinariamente para poder dar marcha a algunos proyectos que están allí y se han presentado. Pero bueno, no quiero, ya finalmente solamente era eso en homenaje al Día Internacional de los Refugiados y por todas las personas que tienen que salir de su tierra, de su terruño. Uno nunca quisiera vivir una situación de esas, de terminar en un país diferente al de uno, donde nació, creció, donde tiene su familia, pero pues así pasa. Ok, espero pues que les interese, les guste este pequeño y abrebocas de esta semana en materia académica. Pendiente entonces a ver qué va a pasar este jueves y viernes 22 y 23 de junio con el caso Johnny Leal. Espero que la abogada haya hecho su tarea de repasar y aprender eso de sentar las bases probatorias, porque fallas en el primer testigo, fallas con el perito, si sigue así, pues no se sabe qué va a pasar, porque la defensa técnica tiene que manejar todo esto que les he explicado aquí en varias sesiones, sobre todo en el tema de sentar bases probatorias, para refrescar memoria, para impugnar credibilidad, para introducir o autenticar documentos, etcétera, etcétera. Y el contrainterrogatorio, porque allí, qué rajada tan tenaz, y un fiscal bien preparado que ha estado, como ha sido el doctor Mario Burgos, objetando, y ahí a tumbos la defensa. Sin embargo, pues ojalá para la próxima sesión, con los 6 testigos que se avecinan, entre ya un poco mejor para ver qué va a pasar en ese caso, porque pues es un ejercicio académico que yo aquí he invitado a que seguirle el paso a paso de un juicio oral interesante, sí. Yo les dije por ahí, el único temita que válida la pregunta sobre causa probable de la muerte de Mauricio, homicidio violento, pero faltó como más por allí, porque como que quedó así dentro de lo que les he indicado a ustedes que se le debe preguntar al perito del artículo 317, numeral sexto, si mal no estoy, las técnicas que utilizó de orientación, si fue de probabilidad o de certeza. Así como que dejó el perito en causa probable. Y entonces, pues eso genera muchas discusiones que o tendrán que despejarse más adelante con otros peritos que ingresen por parte del fiscal, atendiendo a esa providencia que cité 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre la incorporación y valoración de las evidencias físicas. Aquí está el meollo del asunto, porque básicamente el fiscal tiene esos hechos indicadores, algunas son directo o indirectamente, pero que indicios de un hecho conocido se va a llegar a uno desconocido. Ese es su planteamiento, porque no hablamos de testigos directos frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo
pasó. No hay testigo ni el testigo silente, que son las cámaras, etcétera, sino allí. Y la otra decisión que les comenté, la de los peritos, esa providencia también muy importante, ese video donde expliqué pues qué es lo que se pregunta o cómo frente a ese testigo perito, que fue lo que vimos en la segunda sesión el día 9 de junio pasado, y que posiblemente pase con el toxicólogo que está citado para este jueves y viernes próximo 22 y 23 de junio. Muy bien, entonces, ok, chao, chao. Y bien por la selección Colombia, ganarle a Italia, a Alemania. Acuérdense de ese gol del empate de Rincón, ese gol que metió entre las galletas del arquero, que siempre como que lo tenemos ahí en la memoria histórica, recordándole el empate a Alemania, pero ¿cuándo se le había ganado ese? Y allá, en su casa. Bueno, a ver qué va a pasar con la selección Colombia, está como bien, ¿no? Chao.